¿Cómo obtener el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que tenemos que entender que el fruto es la manera visible de nosotros mismos, cómo nos manifestamos, es el resultado. Así que tenemos que entender que el fruto del Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos obtener directamente, sino es algo que nosotros ya obtenemos en base a la raíz. ¿Cuál es la raíz de este fruto? Y eso es algo que vamos a entender desde Gálatas capítulo 5, versículo 1, donde dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es la libertad que Cristo ha traído a través de nuestra vida, para que nosotros podamos someter el poder del pecado, y no para que nos siga sometiendo, como esa esclavitud en la que nosotros vivíamos en nuestra vieja naturaleza cuando no conocíamos a Cristo. Una vez que conocemos a Cristo y que permitimos que Él entre a nuestro corazón y a nuestra vida, Él viene a manifestarse como un libertador, y Él es el libertador del poder del pecado. El poder del pecado son las obras de la carne, y es lo que nos habla Gálatas 5, del 19 al 21. Ahí describe claramente cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne son los pecados que se manifiestan en nuestra vida cuando no nos arrepentimos, cuando no nos sometemos a Dios, cuando olvidamos tener esa relación sincera con Dios, no para que seamos perfectos, sino para que vivamos sometiendo esa vida a Dios y para que vivamos firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, cuando entendemos cómo es la libertad que Cristo nos ha hecho libres del poder del pecado, podemos entender que nuestra vida puede ser una vida que se sujete más a Dios que al poder del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? Nosotros no podemos hacerlo con nuestras fuerzas humanas, porque por eso Cristo vino a hacernos libres. Pero nosotros entonces tenemos que entender que somos lo que debemos de permanecer en esa libertad que Cristo ha traído a nuestra vida. Y hay un versículo clave en lo cual nosotros vamos a entender eso, porque el versículo 1 no solamente está respaldado por el entendimiento de que nuestro yugo de esclavitud ha terminado una vez que Cristo nos hizo libres. Cuando nosotros vemos el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, cuando Cristo vino a nuestra vida, no solamente Él vino como un Salvador, como lo decía al principio, Jesús vino como un verdadero libertador. Él nos vino a llamar de la esclavitud y nos vino a dejar libres del poder del pecado. Eso es algo que muchas veces es difícil en la vida, pero es difícil porque no nos sometemos a Dios y porque no buscamos continuamente refrescarnos de este poderoso evangelio que se encuentra en las Escrituras. Nuestro crecimiento es progresivo, nuestra santidad al igualmente lo es. Nosotros no podemos crecer rápido espiritualmente y nunca vamos a ser perfectos mientras tengamos este cuerpo de pecado, hasta que tengamos un cambio de naturaleza completo cuando Cristo venga por su iglesia o por cada uno de sus creyentes. Pero lo que sí tenemos que entender es que podemos darle lucha a la condición pecaminosa en la que vivimos continuamente. Entonces, ¿cómo podemos andar en libertad para ser libres del poder del pecado? ¿Cómo debemos de entenderlo de una manera más práctica y de una manera específica, de tal manera que nuestra vida pueda haber ese fruto maravilloso en nuestra vida? Entonces, cuando vamos al versículo 24 de Gálatas 5, es cuando nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nuestra vida. Desde el 24 nos dice así: pero los que son de Cristo son aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo. Aquellos que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nuestra vida
es la vida del Señor. Nuestra vida es una vida en donde continuamente debemos crucificar nuestro pecado. Continuamente debemos crucificar nuestro pecado, no para obtener salvación o para estar seguros de que Dios nos va a salvar por estarnos arrepintiendo en cada momento, sino para crucificar el poder todavía latente que está en nuestra vida por todavía vivir en este cuerpo de pecado. Entonces, es importante que entendamos que cuando en nuestro corazón y en nuestra vida nosotros crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, el poder de Cristo se va a manifestar para matar nuestros deseos, para matar nuestros pecados, para matar nuestras malas intenciones y para que nosotros vivamos en una nueva vida juntamente con Cristo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y entonces aquí es la manera en que nosotros vamos a vivir por el Espíritu, no por la carne. Cuando nosotros vivimos crucificados con Cristo, cuando vivimos con ese pensamiento y cuando lo hacemos parte de nuestro corazón, entonces es el Espíritu que toma la obra de Cristo en nuestro corazón para que nosotros cambiemos y seamos transformados continuamente. Esa es la santificación progresiva que tanto Pablo habla en las Escrituras y que Dios quiere para nuestra vida. Así que esto es el deber de cada uno de nosotros, crucificar la carne y sus deseos para que nosotros podamos vivir por el Espíritu y no por nuestro esfuerzo humano. Nuestro esfuerzo humano no puede lograr nada porque se trata de algo muy poderoso. Nosotros no podemos vencer el pecado, pero la libertad que Cristo nos ha venido a dar a través del Evangelio, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha venido a dejarnos las bases para que nosotros podamos permanecer firmes. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, el Evangelio poderoso de Jesucristo. Así que ahora voy a dar un pequeño resumen de 5 cosas importantes que nosotros tenemos que hacer para obtener el fruto del Espíritu Santo. El primero de ellos, conexión constante con Dios. Si tú no oras, si tú no te conectas con Dios, si tú no lees tu Biblia, no vas a alimentar la vida del Espíritu, vas a alimentar la vida de la carne, la vida del pecado. Es importante que nos acerquemos a Dios con corazones contritos y humillados y nosotros permanezcamos en una relación sincera con Dios, sin mostrarnos nosotros orgullosos, soberbios, sino más bien mostrar que nada podemos sin Dios, que no podemos nosotros alejarnos de Él porque nada podemos lograr sin Él. Nosotros necesitamos esa conexión constante con Dios para que la obra de Cristo también crezca en nosotros, para que cada vez estemos más arraigados en el Evangelio y que cada vez sea más consciente la crucifixión de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque cuando creímos por primera vez nuestra fe debió ser pequeña o debió haber sido tal vez un encuentro maravilloso, pero la cruz de Cristo cada vez debe ser no solamente una señal ni solamente un símbolo, sino que la obra de Cristo debe tomar más fuerza en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma, para que esa obra de Cristo tenga más poder en nuestra vida. Pero es a medida de que nosotros seamos transformados y absorbamos el Evangelio más que los propios deseos de la carne que muchas veces alimentamos conscientemente y que por eso recibimos la disciplina santificadora de Dios. Así que la manera más eficiente en que nosotros encontramos esa obra de Cristo creciendo en nuestra vida es cuando mantenemos ese contacto directo con nuestro Dios a través de la comunión, a través de la oración con nuestro Dios. El segundo punto es dejar que el Espíritu guíe tu vida y no los deseos de tu carne, no tu voluntad pecaminosa, sino que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y solamente vamos a ser guiados por el Espíritu Santo cuando la palabra del Señor es un alimento permanente en nuestra vida, porque ese es el fuego que va a encender nuestras vidas, un fuego purificador para que nuestra vida esté constantemente en obediencia a la palabra de Dios. Entonces no podemos vivir en el Espíritu si no estamos leyendo nosotros la Biblia, si no nos sometemos a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo
tome de nosotros a un siervo obediente. Debemos dejar que el Espíritu guíe nuestra vida. Y tercer punto, morir a la naturaleza egoísta. Somos egoístas por naturaleza, somos pecaminosos, queremos hacer nuestra voluntad y lo peor es que cuando nosotros actuamos sin Dios, siempre lo vamos a hacer de una manera equivocada, errada, porque la única manera de actuar bien es juntamente con Dios, con Cristo, con el Señor a nuestro lado, para que el egoísmo sea destruido y para que nosotros seamos renovados como una nueva criatura. Así que debemos hacer morir nuestro yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que nos dice Gálatas 2:20. Así que debemos de practicar esta grande enseñanza, porque si no lo hacemos, el yo va a crecer, el yo se va a alimentar y vamos a ser más tercos, más necios, más inclinados al pecado, en lugar de ser inclinados a una vida por el Espíritu. Número 4, debemos practicarlo en lo cotidiano. No nos quedemos simplemente con la teoría o con esta palabra que estamos escuchando, sino que lo practiquemos día con día, porque el Señor se agrada de aquellos que son hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Esta parte es muy importante. No te quedes con el mensaje o con la enseñanza en tus oídos o en tu cabeza, sino bájala hasta lo profundo de tu corazón. Aliméntate de esta palabra y ponla en práctica en tu vida, y así tú también vas a ser ejemplo a aquellos que te rodean. Y por último, la quinta enseñanza es perseverar en el proceso. Sé que muchas veces nosotros vamos a caer, vamos a tal vez desanimarnos o vamos a sentir que no podemos, pero siempre Dios nos va a levantar, nos va a dar fuerzas, nos va a dar ánimo, nos va a corregir, nos va a restaurar, nos va a limpiar. El Señor es grande y poderoso y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, porque el enemigo es precisamente el más interesado en que tú te desanimes, te caigas y te alejes de las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos la fortaleza que el Espíritu Santo puede dar a nuestra vida. Así que esa es la invitación para cada uno de nosotros, que permanezcamos en el Evangelio de Jesucristo firmes para que nosotros podamos vivir en el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto no va a estar escondido, va a ser visible y va a dar testimonio para la honra y la gloria de Dios. ¿Y qué es lo mejor que puede experimentar un ser humano en esta tierra, en esta vida? Que experimente el fruto del Espíritu Santo, es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Que Dios los bendiga.